Cuando uno empieza a utilizar la integral definida para ciertos propósitos, es decir, cuando buscamos las aplicaciones de la integral definida, el dibujo ayuda bastante a la hora de poder hacer las cosas. Entonces, si comenzamos o queremos en este caso calcular el área de esta función, ¿cierto? Queremos calcular su área, dibujemos cuál es la función. Entonces la función es la función x, f de x igual a x. Entonces si nosotros ubicamos acá el plano cartesiano, sin mucho problema nos damos cuenta que la gráfica es esa, ¿cierto? La función f de x. Y en este caso el dominio de la función me está indicando que está en el intervalo entre menos 3 y el menos 1. Es decir, por acá está el menos 3, por acá está el menos 1. Entonces el área de la función que estamos nosotros calculando es esta. ¿Cierto? Es ese bloque rojo que está acá. Entonces, para calcular esta área, tenemos la fórmula. Entonces, el área de la función va a ser menos la integral entre a y b de f de x de x. Entonces, ¿por qué digo que es importante y vuelvo a resaltar la idea del dibujo? Porque si yo no conozco en este caso que el área roja que estoy marcando, ¿cierto?, está por debajo del eje X, yo no podría saber que ese es menos la integral. Entonces yo podría erróneamente intentar calcular eso, decir, el área de la función es esa integral, y nos vamos a dar cuenta de que en realidad este signo menos es necesario, porque cuando integremos esto, nos va a dar un valor negativo. Entonces, con ese signo negativo que está ahí adelante, me va a dar finalmente que el área tiene que ser una unidad positiva, una unidad de medida. Entonces, el dibujo es importante porque me va a dar la idea de cuál es, en esencia, la fórmula que yo debo utilizar. Entonces, dicho ese pequeño detalle, calcular el área básicamente se reduce a calcular la integral. Entonces, si calculamos el área de la función f, va a ser la integral, ¿cierto?, entre menos 3 y menos 1 de x de x. Calculamos esa integral sin problema. Perdón. Si integramos esto me va a dar x al cuadrado sobre 2 entre menos 3 y menos 1, teorema fundamental del cálculo, ¿cierto? Me va a quedar eso. Y recordar ahí ese paréntesis grande porque este negativo está afectándole a todo, ¿cierto? Bueno, calculamos. Entonces me va a quedar 1 medio menos 9 medios. Y haciendo la resta, esto básicamente me va a quedar menos 8 medios. Entonces, como le adelanté, bueno, 8 medios en realidad es un 4 solamente. Pero acá notar el menos con el menos, ¿cierto? Entonces, si nosotros aquí en fórmula no hubiéramos agregado el signo negativo, ¿cierto? Este signo negativo lo estamos arrastrando aquí desde la fórmula. El resultado que me hubiera indicado que esa integral da como resultado un valor negativo. Y eso no tiene sentido de área porque las áreas son una unidad de medida y por tanto tiene que ser positiva. Entonces, para resolver aplicaciones de la integral definida, el manejo de los dibujos de las gráficas es fundamental.
Si me cuesta graficar, probablemente podría eventualmente hacer los cálculos sin las gráficas, pero me va a costar más. Entonces, no es una buena alternativa. ¿Ok? Entonces, con esto, finalmente aquí, recordar que estamos calculando áreas. Por tanto, son unidades cuadradas. No sabemos qué tipo de unidad. Y ahí acaba el ejercicio. Similar al ejercicio anterior, dibujamos. El dibujo ayuda, es nuestro amigo. Nosotros claramente vemos que la gráfica de la función es la línea recta dibujada de color azul, ¿cierto? Eso es sencillo, pero ahora tenemos que los intervalos van a estar entre el -3 y el 4. Por tanto, es claro, una vez teniendo el dibujo, que el área va a ser eso que está ahí y además eso que está ahí. Entonces, como tenemos una parte que es negativa y una parte que es positiva, esto nos indica que debemos separar la integral en dos partes. Entonces, vamos a separar el área de esta función. Erróneamente uno podría pensar que es una integral que va entre el -3 y el 4. Pero viendo el dibujo es claro que no. Por eso es importante apoyarnos de los dibujos, ¿cierto? Entonces lo que nosotros debemos hacer es que desde el -3 hasta el 0 va a ser la parte roja que está justamente por debajo. Entonces, como en la gráfica está por debajo, la fórmula va a ser con negativo. Y por otro lado, la parte que está de color morado va a estar por encima del eje X, entonces va a ser en esencia estoy utilizando la propiedad de la integral que me permite separar acá los intervalos, ¿cierto? Y eso es justamente el truco para poder resolver este ejercicio. Tengo que, insisto, manejar bien gráficas y dibujar de manera adecuada para poder hacer estas cosas bien. Si yo hago un mal dibujo, claramente voy a tener mal los intervalos de integración. Entonces ahí está toda la esencia del ejercicio. Y una vez yo logré plantear acá esta área con esta fórmula, ya resolverla es solamente integrar, ¿cierto? Lo difícil es, entre comillas, lo difícil es lograr plantear las integrales. Entonces, bueno, las resolvemos porque en este caso son sencillas, las podemos hacer rápidamente. ¿Cierto? La primera va a ser x cuadrado sobre 2. Bueno, la segunda también, pero los límites de integraciones son distintos. Entonces, calculando, no olvidarse de anotar los paréntesis, ¿cierto? Para identificar claramente el tema de los signos. ¿Cierto? Y de ahí ya hacemos las operaciones respectivas de suma y resta que hayan por detrás. Entonces, esto va a ser 0, este va a ser 0. 3 al cuadrado es 9 y menos con menos
9 medios, mientras que el otro me va a dar 4 al cuadrado, y por tanto sumando me da 25 medios, y la unidad en este caso son unidades cuadradas porque son áreas, ¿cierto? Entonces la dificultad o lo novedoso del ejercicio está en que si yo tengo tramos de la función que están por arriba o por debajo del eje X, acá voy a subir un poquito, si están por arriba y por debajo del eje X, tengo que lograr separar esto de tal modo de que utilice la fórmula respectiva si está o por arriba o si está por debajo, ¿cierto? Si está por debajo, recordar que la fórmula es menos la integral, y si está por arriba, la fórmula solamente es la integral. Queremos calcular el área de una región que está acotado por estas tres gráficas. Entonces, para poder resolver de buena forma el ejercicio, primero que todo es necesario tener una buena gráfica que me dé orientación y una idea de cómo proceder. Entonces, establecemos nuestro eje de coordenadas y nosotros sabemos qué cosa, que la gráfica de la función y igual 2x tiene más o menos esa forma. La gráfica de la función x igual menos 2 tiene esta forma. La gráfica de la función x igual 3 tiene esta forma. Entonces, el área de la región que abarca las tres gráficas, ¿cuál va a ser? Lo que está aquí y aquí. Vamos a ver eso justamente. Entonces, un error muy frecuente es decir, ¿cuál va a ser el área? El área va a ser la integral de dónde parte, desde el menos 2, hasta dónde llega, hasta el 3. ¿Y cuál es la gráfica de la función? 2x. Eso va a estar incorrecto, finalmente, porque no están respetando el hecho de que aquí, en esta zona, la gráfica de la función es una función positiva y aquí la gráfica de la función es una función negativa. Entonces yo debo separar esta integral en dos para poder calcular su área. Y por tanto debo separarla en la parte negativa y en la parte positiva. ¿Dónde se genera ese cambio? Ese cambio se va a generar justamente ahí, en el origen. Por tanto, el área en realidad, no puedo anotar esta integral que yo anoté acá. Esta no va a ser el área, eso va a estar malo. El área va a ser menos la integral de menos 2 hasta 0 de 2x diferencial de x. ¿Por qué menos? Porque justamente desde el menos 2 aquí hasta el 0 aquí, toda esta expresión está por debajo del eje x. Entonces, como está por debajo del eje x, yo debo anteponer un signo negativo al área de esa integral. Más la integral desde 0 hasta 3. Desde 0 hasta 3. ¿Sí? ¿De quién? De 2x
de x. ¿Sí? Entonces, la función en sí es la misma, pero en este tramo es positiva, en este tramo es negativa. Debo separarla en dos. Y ya establezco que efectivamente esa es la forma para calcular el área y ahora solamente me resta calcularla. La calculo de manera más o menos rápida, ¿cierto? Sencilla, aplicando el teorema fundamental del cálculo. La integral de 2x va a ser 2x al cuadrado partido por 2. Entonces ese 2 con ese 2 se simplifican. Me va a quedar solamente x al cuadrado, el menos, que es el que está de acá, y esto está evaluado entre menos 2 y 0. Más, ¿cuánto es la integral de 2x? X cuadrado, evaluado entre 0 y 3. Aplico el teorema fundamental del cálculo, entonces me va a quedar menos 0 al cuadrado menos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado menos 0 al cuadrado. Hago los cálculos pertinentes, menos 2 al cuadrado, 4. Con este menos me va a quedar menos 4. Ahí dentro de paréntesis me queda menos 4. Pero con el menos de afuera me va a quedar 4 positivo. Acá me va a quedar 9 menos 0, 9, 9 más 4, 13. Y por tanto el área en este caso tiene 13 unidades cuadradas. ¿Sí? Porque no establecimos ningún tipo de medida en particular, entonces como las áreas se miden en unidades cuadradas, metros cuadrados, kilómetros cuadrados, centímetros cuadrados, lo que sea. En este caso lo dejamos como una unidad al cuadrado porque no sabemos cuál es la unidad. Entonces la clave del ejercicio, ¿dónde estaba? Estaba primero en darse cuenta de que es completamente necesario para poder establecer cuál era el área que yo quería, tener una buena noción del dibujo. Y con el dibujo poder separar en la parte positiva y la parte negativa. Si este video te ayudó, no olvides dar like y comparte este material con algún conocido que le pueda servir. Suscríbete para estar atento a más material que se irá subiendo.